Una nueva polémica envuelve a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Rosario Piedra Ibarra, la presidenta de este organismo, propuso a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión desaparecer a esta comisión al sostener que debe someterse a una transformación de raíz, toda vez que no responda a las necesidades del pueblo mexicano. Tras esta propuesta, los miembros de la oposición salieron en defensa del organismo al señalar que la labor de la Comisión de Derechos Humanos es fundamental para promover eso, precisamente los derechos humanos, para protegerlos. Le vamos a tener todos los detalles porque se inscribe todo este asunto en la idea que tiene el presidente López Obrador de desaparecer a todos los órganos autónomos del gobierno. Le vamos a entrar al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, ya que no responde, ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano. Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva. Fue así, con estas palabras, como Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, propuso la desaparición o la reforma de raíz de este organismo al presentar su informe de labores 2023 en el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Rosario Piedra Ibarra aseguró que la comisión es herencia del neoliberalismo, por lo que no responde a las necesidades del pueblo. Incluso Rosario Piedra reconoció que la comisión está alineada con la Cuarta Transformación, por lo que defenderá este proceso, que este proceso pues no tenga marcha atrás, así lo dijo. Son tiempos de favor de concluir, ciudadana presidenta. Y la nuestra no admite titubeos, estamos con la transformación porque nuestro compromiso es hacer todo lo necesario para garantizar el ejercicio y el respeto de los derechos humanos como una realidad cotidiana, por lo cual dejaremos cimientos institucionales firmes para evitar cualquier tentación de regresión. Y bueno, ante estas declaraciones, integrantes de la oposición arremetieron en contra de la funcionaria, pidieron que despierte a la realidad y haga a un lado su militancia en favor de la 4T. Escuchemos. Señora presidenta, Rosario Piedra Ibarra, nunca es tarde para que su institución despierte ante esta realidad y haga a un lado su militancia o por lo menos la suspenda. Es urgente que asuma el papel como servidora pública imparcial y que la CNDH recupere el vigor que en otras épocas se tuvo frente al poderoso gobierno que no necesita quien lo defienda. En este país, quienes necesitan ser defendidos no es el presidente, son las víctimas y los ciudadanos que hoy enfrentan incertidumbre cotidianas y un ambiente hostil a la libertad y a la cohesión social. Y decirle, presidenta, de verdad, el país está roto y exige instituciones fuertes, autónomas y valientes. Exige funcionarios fuertes y funcionarias fuertes, autónomas y valientes. Si usted quería formar parte de este gobierno, podía ser secretaria de Estado, podía ser una dirección general, pero está en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es un órgano constitucionalmente autónomo. Y Alejandro Moreno también se sumó a las críticas en contra de Rosario Piedra, y es que a decir del presidente nacional del PRI, la propuesta de desaparecer a la Comisión de Derechos Humanos es solo un ejemplo más de que al gobierno del presidente López Obrador no le interesan los derechos humanos, pues dijo, le estorba todo y todos aquellos que le señalen sus errores y omisiones, por lo que reiteró que si el gobierno va en contra de esta comisión, también va contra México. Así lo dijo Alito Moreno en su cuenta de X en las redes sociales. Y por su parte, Marisol García Segura, diputada de Morena, salió en defensa de la titular de la Comisión de los Derechos Humanos. Explicó que hoy el organismo ha emitido más recomendaciones, resoluciones y acciones de inconstitucionalidad
al no estar bajo las órdenes de ningún poder. Estas fueron sus palabras. Hoy la CNDH le cuesta menos al pueblo y emite el mayor número de recomendaciones en toda su historia. Porque ahora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta por primera vez con una presidenta que ha dedicado por completo su vida a la defensa de los derechos humanos. Y porque ahora la CNDH no es rehén de ninguna agenda y de ningún gobernante. Hoy por hoy se destaca el trabajo realizado con las víctimas y familiares del caso Ayotzinapa, con familiares de los desaparecidos, con exintegrantes de la Comisión de la Verdad de Guerrero, con los familiares de víctimas de feminicidio, activistas y defensoras. Sin embargo, esta polémica no es la única que envuelve a Rosario Piedra como titular de los derechos humanos en México. Aquí le presento un recuento de las veces que ha estado en el ojo del huracán. Elegida mediante una votación polémica y criticada por su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Rosario Piedra Ibarra asumió la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 12 de noviembre de 2019, convirtiéndose en la segunda mujer en encabezar dicho organismo. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Durante los 4 años al frente de la comisión, las polémicas han marcado la gestión de Piedra. Una de ellas fue el apoyo que le dio al proyecto de López Obrador para transferir la Guardia Nacional al mando de las Fuerzas Armadas. Acción que ocasionó que el Consejo Consultivo del organismo y miembros de la oposición externaran su desacuerdo al considerar que la medida tendría efectos negativos para los derechos humanos. Pero probablemente el signo más ominioso en su gestión es que su administración avale, legitime y convalide la militarización del país. Es una traición a su historia, a la lucha de generaciones y al horizonte democrático de México. La reforma electoral ocasionó otra polémica para la CNDH, luego de que la institución emitiera un comunicado en el que se pronunció a favor de la propuesta y acusó al INE de estar en contra de la voluntad del pueblo. Por su parte, el Instituto Nacional Electoral criticó la postura de Piedra y le pidieron enfocarse en la defensa de los derechos humanos y no actuar como una militante más de Morena. Pero sería en octubre de 2023 cuando estas acciones orillaron a los 6 integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión a presentar su renuncia en protesta contra la gestión de la presidenta Rosario Piedra Ibarra. Y es que a decir de los inconformes, desde su llegada, Piedra frenó el trabajo de la comisión al punto de ignorar sus recomendaciones e incluso amenazarlos. Ante los señalamientos, activistas y especialistas han cuestionado la labor y los resultados durante la administración de Piedra al frente de la CNDH, al asegurar que se ha mostrado alejada de sus tareas principales, pero muy cercana a los proyectos del presidente López Obrador. Por su parte, Rosario Piedra ha negado en múltiples ocasiones los señalamientos. Ya ha asegurado que durante su mandato se han presentado más recomendaciones, resoluciones y acciones de inconstitucionalidad que en las administraciones que la precedieron. De ningún momento hemos dejado de atender ninguno de los casos de quejas de ciudadanos, de periodistas, de personas desaparecidas, de quejas contra ciudadanos que no han recibido los servicios de salud. En fin, durante ningún momento lo hemos hecho. Lo cierto es que durante los casi 50 meses que Piedra ha estado al frente de la CNDH, son contados los eventos que ha encabezado, pues no ofrece conferencias de prensa y tampoco fija posicionamiento ante presuntas violaciones de derechos humanos por abuso de poder. Israel Morales, Heraldo Media Group. Sí, hacen muchas cosas. Bueno, pues Rosario Piedra Ibarra, la verdad es que no sorprendió con estos dichos de reformar de raíz o de desaparecer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para crear un nuevo organismo que defienda los derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque ha estado plegada completamente al gobierno del presidente López Obrador. No ha ejercido su autonomía como debería ejercerla la Comisión de Derechos Humanos como un órgano autónomo. Se inscribe, le decía, todo esto en la intención que tiene el presidente de desaparecer a los organismos autónomos, no por un tema de presupuesto, porque en los proyectos de infraestructura como la refinería, como el Tren Maya, como el corredor transísmico
y como el aeropuerto Felipe Ángeles, que han sido los 4 proyectos más importantes de este sexenio, se han dilapidado cientos de miles de millones de pesos y la mayoría han costado 2 o 3 veces el costo original, el planteamiento original que se tenía. Es decir, no es un tema de recursos, desaparecer los organismos autónomos en México, sino un tema de incomodidad para el gobierno, como el caso del INAI, que ha transparentado cómo se ejerce el presupuesto público y ha transparentado que sigue habiendo mucha corrupción en todos los niveles gubernamentales en el gobierno del presidente López Obrador, pero tampoco le gusta la Comisión de Competencia que está revisando y que ha revisado entre privados cómo funcionan los mercados, cómo hay más competencia para que bajen los precios, pero ahora además tiene la revisión de las plantas que le compraron a Iberdrola, la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Federal de Electricidad, lo está revisando la Comisión de Competencia, a ver si le da luz verde a esta adquisición de las 13 plantas de Iberdrola. Y así nos podemos ir con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con el INE, con el INEGI, con muchos otros que son organismos autónomos y que tienen un presupuesto, sí, pero con ese presupuesto no se puede pagar, como ha dicho el presidente. El presupuesto del INAI va a servir para que se paguen mejores pensiones a los trabajadores. No alcanza ese dinero, pero la Comisión de Derechos Humanos no ha ejercido esa autonomía, esa independencia, y al revés, le decía, ha estado 100% plegada a las decisiones del gobierno del presidente López Obrador. Imagínense, van más de 170,000 asesinatos dolosos en México, homicidios dolosos en México. Es el sexenio más sangriento de la historia moderna de México. ¿Y qué ha hecho la Comisión de Derechos Humanos para proteger a todas las víctimas, a las familias de todos estos hombres y mujeres y niños asesinados en México? Le decía, más de 170,000, que ha roto récords de forma muy lamentable de lo que teníamos en otros sexenios, que ha hecho con víctimas de madres, con las madres desaparecidas, con quienes están buscando a sus hijos o hijas o con quienes han sido víctimas de cualquier delito. Pues ha sido omisa la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así que, como hoy está funcionando prácticamente, que si que la desaparecen, pues no va a pasar mucho más, como lo propone la misma Rosario Piedra. Así que, bueno, pues otra más de las pruebas de que los organismos autónomos, muchos de estos están cooptados, están controlados a totalidad por el gobierno del presidente López Obrador, ya sea de forma directa o indirecta, porque la ideología está muy bien puesta en estos organismos, como en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, pero el hecho de que la quiera desaparecer o reformar completamente, pues suena a una locura, la verdad, porque la Comisión de Derechos Humanos ha funcionado por décadas y lo ha hecho bien en México, aunque puede haber críticas de cómo ha funcionado en otros gobiernos, pero que lo diga la titular actual de esta comisión, la verdad es que suena pues bastante locura, la verdad, como le decía, bastante raro que la misma presidenta diga que se puede desaparecer o que se puede reformar de tajo y que veremos qué surge de este organismo autónomo. En fin, ahí lo dejamos si usted tiene la mejor opinión.